noches, compañeros. Mi tema es el racionalismo, paradigma del racionalismo. Para esto voy a dar una breve biografía de René Descartes. René Descartes, nacido en el año de 1596, fue un científico, matemático y filósofo francés. Las escuelas, como dije anteriormente, racionalismo, inspirador del cartesianismo. Las materias son epistemología en él, la metafísica, la física, la óptica, matemáticas, la ética, psicología, biología. Las aportaciones son el cogito ergo sum, la duda hiperbólica, el dualismo del alma y el cuerpo. Hijo de un consejero de Parlamento de Bretaña, su madre murió un mes después de su nacimiento, de la que heredó una fortuna que le permitió vivir con independencia económica. Con 8 años entró a la escuela jesuita de la Freche de Anjou, donde permanecería hasta los 16 años. Junto a los típicos estudios clásicos, Descartes estudió las matemáticas y ecolostasticismo, con el propósito de orientar la razón humana para comprender la doctrina cristiana. Estuvo influenciado por el catolicismo. Al finalizar sus estudios en la escuela se matriculó en Derecho en la Universidad de Poitiers, obteniendo la licenciatura en el año de 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica. En el año de 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau-Orange, con la intención de seguir la carrera militar. Descartes sirvió a otros ejércitos, pero su interés se centró siempre en los problemas de las matemáticas y de la filosofía, a los que dedicó el resto de su vida. A este le siguieron otros ensayos, las meditaciones metafísicas en el año de 1641, revisado en el año de 1642, y los principios de la filosofía en el año de 1644. El último volumen fue dedicado a la princesa Elizabeth Stuart de Bohemia, que vivió en los Países Bajos y con la mantenía una gran amistad. Trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionalistas inductivos de la ciencia y en concreto las matemáticas. Rechazando este sistema, Descartes estableció: en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos a los de los que no podamos lograr una incertidumbre similar a la de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por este motivo dudó de todo hasta ser establecidas las razones para creer en ellas. Partió de la primera verdad o cogito ergo sum, luego pienso, luego existo, era su lema. Su contribución más importante en las matemáticas fue la de la sistematización de la geometría analítica. Descartes fue responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades conocidas y las primeras letras para las conocidas. En 1649, Descartes fue invitado a la corte de Cristina de Suecia. Esto fue en Estocolmo para dar a la reina clases de filosofía. Entre sus obras estaba en el año 1628 las reglas para la dirección del espíritu, en 1630 el mundo o tratado de la luz, en 1637 el discurso del método, en 1641 las meditaciones metafísicas, en 1642 la búsqueda de la verdad mediante la razón natural, 1644 principios de filosofía, en 1649 las pasiones del alma. Descartes murió en el año 1650 tras una enfermedad respiratoria que probablemente fue pulmonía. 17 años más tarde su carrera volvió a París, donde fue sepultado en Academia Saint-Germain Press. Volvemos a lo que es racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Se sostiene de que la fuente del conocimiento es la razón y rechaza la idea de los sentidos, ya que ellos no nos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. Descartes quería volver a la filosofía a un conocimiento científico, por lo tanto darle un método científico, por lo que se basó en las matemáticas, que se consideraban como una ciencia segura. Por ello se dio la tarea de describir el principio de una matematización en su libro titulado Discurso del método, para realizar la investigación filosófica. El método consiste en 4 reglas. La primera era la evidencia. Solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda del pensamiento. La segunda regla era el análisis. Reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. Tercero, la deducción.
permitir a la operación racional deductiva el peso de la investigación para encontrar las verdades complejas a partir de la deducción de las simples. Cuarto era la comprobación, comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de las reglas antes mencionadas. El discurso del método, en breve prefacio, son 6 partes. La primera parte, ¿en qué consistía? Se ocupaba de la ciencia a su tiempo, y hay que observar que pese a ser una obra filosófica, no carecía de elementos autobiográficos. Y precisamente en esta primera parte Descartes constata la decepción de que le causaron en general sus estudios en el colegio de los jesuitas de la Fleche, a excepción de las enseñanzas de las matemáticas. Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaba en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad, o eran un pasatiempo placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como las disciplinas técnicas y las diversas filosofías contradiciéndose unas a otras. Las matemáticas, sin embargo, no se aplicaban a la investigación de lo real, y esta consideración es la que determina su proyecto filosófico, que no es otro que evitar las especulaciones sin sentido y los razonamientos sin fundamento. La segunda parte que hablaba era la que quería poner el remedio. Hablábamos de la geometría. Él ponía remedio a esta situación de las ciencias proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos indiscutibles para cualquier mente racional. Su método era la duda, pero su objetivo será muy diferente al de la duda escéptica. Si el escéptico duda, para permanecer en la duda, Descartes dudará o seguirá a dudar, para alcanzar justamente lo contrario, que era la certeza, la ausencia de posible error y el fundamento seguro. En esta duda metódica radical, la que llevaría al establecimiento de un nuevo método simple y claro. La primera de 4 reglas de su método era la íntima relación con la duda metódica. No admitir como verdades cosa alguna sin conocer con evidencia que lo es, evitando la precipitación. Es preciso partir de principios racionalmente evidentes, es decir, claros y perfectamente intangibles. Las 3 reglas siguientes formularán el cauteloso procedimiento que lleva al conocimiento cierto. Dividir los problemas en sus elementos primarios, los cuales se revelarán como verdaderos o falsos, que es sobre el análisis. Reunir y organizar ordenadamente los conocimientos elementales, así obtenidos para ir ascendiendo poco a poco como por grados, hasta el conocimiento de los compuestos síntesis, enumerar y regresar todas las verdades conocidas para estar seguro de no admitir nada y comprobar si se relacionaban unas con otras. La tercera parte del discurso del método contenía las denominadas máximas de la moral provisional. Ella no contradice para Descartes. La regla de la duda metódica ocurre simplemente que, mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Estas normas incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres de otros países, ¿no? Permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas, mientras no se demuestre como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación. Aceptar las verdades, evitando así las incertidumbres de la investigación. Y por fin aplicar nuestras vidas al culto de nuestra razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad según el método expuesto anteriormente. En la cuarta hallamos la más interesante y conocido discurso del método, el encuentro con la certeza, con la primera afirmación indeductible, la proyección de la duda sobre la forma en la que percibimos el mundo, sobre la fiabilidad de los sentidos, sobre la misma existencia de este mundo exterior, e incluso sobre las mismas verdades racionales que es la misma que llevamos a la certeza, a la roca firme sobre la que debemos levantar un edificio del conocimiento humano. Descartes nota que en este efecto podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que dudamos. Y como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. El pensamiento es nuestra primera certidumbre y nos lleva a la certidumbre de nuestra existencia, que pienso y luego existo. El hombre existe al menos como cosa pensante, como una res cogitans. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto, una verdad evidente de que sirve como punto de partida.
Descartes habla de que el mundo exterior existe y podemos confiar en el testimonio de los sentidos. En la quinta parte, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos. La creación del universo está gobernada por leyes mecánicas que permiten cuenta de todos los fenómenos materiales. Descartes concibe que el cuerpo humano como un mecanismo y desarrolla así su explicación mecánica del movimiento del corazón, así como su concepción de los otros seres vivientes como animales, máquinas. La sexta y última nos narra de las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las cuales se retrasó 3 años en su publicación y las razones que deducen finalmente a publicarlo. Mostrar honestamente el resultado de sus estudios y dar a otros la posibilidad de continuarlos. Respecto a Galileo, se adhiere que la tesis contraria al geocentrismo y sobre la ciencia destaca la función práctica, el dominio de la naturaleza que puede tener el fin del conocimiento de la felicidad y no la mera contemplación. La medicina ejercerá una función muy importante. Encontramos también en la sexta parte escrita quizás como prefacio la dioptríca y los meteoros, consideraciones sobre el trabajo científico como una actividad de cooperación de gran escala y reflexiones sobre la ciencia, como la obra colectiva para lo cual es indispensable la constitución de una verdadera comunidad de investigadores. El término racionalismo se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento. Cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón, o que descansa en la experiencia sensible, así puesto que valoran más que la razón, más que los sentidos, y podemos llamar racionalistas a Parménides, Platón y Descartes. Y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y por supuesto Hume tienen al empirismo dado el valor que dieron a la experiencia sensible o la percepción. Muchas gracias, compañeros.